Hola a todos, os saluda Javier López López, CEO de Entrenar Fútbol, director técnico profesional y capacitador profesional. Durante estos 4 días os doy la bienvenida a la semana Authority Método Táctico Cognitivo, donde vamos a estudiar y analizar la metodología de entrenamiento única, diferente e innovadora. Este evento, que dura 4 días, que es totalmente gratuito, que podéis seguir en directo y que también, una vez que termine el directo, voy a subir la grabación al grupo de WhatsApp, os interesa si queréis mejorar la formación o el rendimiento de vuestros jugadores, queréis diseñar y entrenar de forma eficaz el modelo de juego, sistema de juego y las acciones a balón parado, si te gustaría disponer de todas las herramientas para diseñar y entrenar de forma eficaz los planes de partido, y si quieres aprender a diseñar los ejercicios, sesiones de entrenamiento y microciclos que tus jugadores y equipo necesitan y dejar de copiar y pegar ejercicios de otros entrenadores. Personalmente he apoyado a miles de entrenadores de fútbol base y profesional a lograr sus objetivos, básicamente mediante los libros, revistas, cursos presenciales y cursos en línea. Aquí os dejo algunas reseñas de algunos de nuestros alumnos. Como podéis ver, en algunos casos es jugadores profesionales de máximo rendimiento que han logrado como futbolistas ligas de campeones, como puede ser Ricardo Costa en Portugal, como puede ser la Europa League Cataña en España, que han defendido los colores de la selección portuguesa, española. Aquí en Centroamérica, Ronald González, en Costa Rica, en México, Fernando Samayoa, entrenadores tanto de fútbol masculino, femenino, entrenadores que han sido futbolistas, entrenadores que no han sido futbolistas, y aquí os dejo algunos ejemplos de alumnos que han cursado la metodología táctico-cognitiva y os dejo aquí también sus opiniones, ¿no? Como para ellos ha sido muy importante conocer los secretos de este método de entrenamiento. Posteriormente os voy a compartir esta presentación en formato PDF. Voy a empezar esta primera presentación, la del día de hoy, dándoos algunas pautas de qué es el método táctico cognitivo. Es lo que vamos a ver en la clase 1, en este caso del 16 de diciembre. Este es el índice del curso. Hoy vamos a hablar del método táctico cognitivo, mañana vamos a hablar de la táctica individual, el jugador y las variables del juego. El jueves vamos a hablar de la táctica colectiva, el equipo y las variables del juego. Y el último día, el viernes, vamos a hablar de la táctica operativa, el rival y las variables del juego. El método táctico cognitivo es una forma de entrenamiento, como vais a ver a continuación, que considera la táctica en estos 3 niveles como el elemento más importante y sobre el cual tenemos que estructurar todo el proceso de entrenamiento. ¿Qué es en sí la metodología? La metodología es la ciencia que estudia el proceso más adecuado con el objetivo de preparar al jugador y al equipo para las demandas de un deporte situacional variable como el fútbol. La metodología lo que busca es analizar, interpretar y a partir de ahí elaborar un programa lo más adecuadamente posible que ayude a nuestros jugadores y a nuestro equipo a estar preparados para las demandas de un deporte que, como vais a ver en esta metodología, es un deporte situacional. Vamos a hablar de situaciones individuales, colectivas, operativas, y vais a ver que estas situaciones están precedidas por un elemento que es el de la variabilidad. Como todos conocéis, dentro de las metodologías existen 3 grandes caminos, ¿no? Las metodologías analíticas, donde se trabajan las diferentes capacidades de forma aislada. Las metodologías mixtas, donde hay un porcentaje de trabajo global, integral, sistémico, como lo queráis llamar, y hay otro porcentaje de trabajo analítico. Y luego están las metodologías sistémicas, que entienden que todas las capacidades deben de ser desarrolladas de forma conjunta. El método táctico cognitivo es la única metodología que existe en el mundo que es 100% sistémica. Es decir, no hay ni un solo contenido de entrenamiento que no reúna la especificidad del juego, que no reúna el carácter integral, el carácter global, que no entendamos al jugador, al juego, como un todo.
¿Cuáles son las etapas de esta metodología? Que es lo que vamos a analizar durante este curso. Por un lado tenemos la táctica individual, que la vamos a analizar en la clase del día martes. Tenemos la táctica colectiva, que la vamos a analizar en la clase del día jueves. La táctica operativa, en la clase del día viernes. Y el diseño de ejercicios. ¿Cómo vamos a construir ejercicios para mejorar estos tres niveles de la táctica? Por un lado tenemos que el fútbol es un deporte de equipo, pero es un deporte de equipo donde hay posiciones, funciones y responsabilidades muy concretas. Hay muchas situaciones de carácter individual. Es muy importante las funciones tácticas individuales de cada posición, en ataque, en defensa, en transición ofensiva, en transición defensiva, en balón parado. Es muy importante que el jugador conozca las 8 situaciones que puede vivir a nivel individual, qué variables la rodean y que también conozca qué herramientas tácticas individuales tiene a su disposición para identificar y resolver estas situaciones de juego que tienen que ver con cada jugador y con cada posición. Luego tenemos la parte colectiva. La parte colectiva habla de la relación, de cómo vamos a cooperar y oponernos durante el desarrollo del juego. Habla de la parte de relación, de sinergia entre jugadores. Dentro de lo colectivo, el modelo de juego, el sistema de juego, el diseño de las acciones a balón parado son los tres elementos principales que vamos a estudiar y analizar en esta semana Authority. Luego tenemos la táctica operativa. La táctica operativa es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros jugamos contra un rival. Este rival tiene jugadores, modelos de juego, sistemas de juego y movimientos, acciones a balón parado, cada semana diferentes. Y nosotros, lógicamente, respetando a nuestros jugadores y respetando nuestra idea de juego, tenemos que ser capaces de oponernos de forma exitosa a nuestro rival. Entonces es un elemento que tenemos que tener en cuenta en la metodología. No es lo mismo atacar a un equipo, por poner un ejemplo, que hace presión muy alta, que atacar a un equipo que hace presión muy baja. Entonces, no es lo mismo salir jugando desde atrás contra un equipo que te presiona con un delantero que contra un equipo que te presiona con dos más un interno, ¿no? Nosotros todos estos aspectos que nos proporciona el rival los tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar a nuestro equipo. Y luego algo que es fundamental y que es muy importante es que aprendamos a diseñar los ejercicios, las sesiones, los microciclos, que realmente tus jugadores a nivel individual, tu equipo a nivel colectivo y tu equipo enfrentado al rival necesitan, en vez de dar copiando y pegando. Y esto os lo comento yo, que como todos sabéis en redes sociales comparto un montón de ejercicios, comparto un montón de contenido, pero realmente es importante entender y comprender cómo ese contenido puede ayudar a mi equipo en concreto. ¿Qué es el método táctico cognitivo? Bueno, pues representa un modelo de entrenamiento único, diferente e innovador, lógicamente de naturaleza sistémica, que considera que la táctica en sus tres niveles, individual, colectiva y operativa, son los elementos más importantes y sobre los cuales debemos estructurar de forma específica todo el proceso de entrenamiento. ¿Qué es todo el proceso de entrenamiento? El diseño de ejercicios, el diseño de sesiones, el diseño de microciclos de entrenamiento. Tienen que tener presente siempre estos tres niveles de la táctica. ¿Cómo voy a mejorar al jugador? A través del ejercicio. ¿Cómo voy a mejorar el modelo de juego, el sistema, a través del ejercicio? Y en algunos contextos, ya a partir de los 13, 14 años, cómo esos ejercicios van a mejorar a que mis jugadores y mi equipo neutralicen y superen a nuestro oponente. ¿Quién soy? ¿Quién es Javier López? ¿Qué he hecho en el mundo del fútbol y por qué creo que tengo la capacidad de poderos ayudar a mejorar vuestra metodología de entrenamiento y a conseguir que aumentéis el rendimiento táctico, individual, colectivo y operativo de vuestro equipo? Bueno, de un lado, soy un entrenador UEFA Pro, soy también director deportivo, he estudiado coaching y psicología deportiva, soy autor de más de 50 libros de táctica y metodología de entrenamiento, he escrito en las revistas más especializadas en el mundo del fútbol y he tenido la posibilidad y la bendición
de compartir mi metodología en más de 25 países de forma presencial. En la actualidad, hasta el día de hoy, soy el director técnico de Antigua Guatemala. He sido semifinalista de la Copa Centroamericana, lo que es la Champions aquí en Centroamérica. He conseguido, en combinación, por supuesto, con todo el club, con mis compañeros de cuerpo técnico, con todos los futbolistas, clasificar por primera vez en la historia de este club a la Copa de Campeones de la CONCACAF. Tenemos el primer partido contra un equipo de la MLS de Seattle. He sido entrenador en Guatemala, he sido entrenador en la Liga de Ascenso Mexicana, he sido director deportivo, entrenador también en el Atlante y director de fuerzas básicas en el Club Deportivo Lugo de la Liga Española, del Atlante en la Liga MX, he sido director de la Escuela del Real Madrid en México. He sido una persona que a nivel profesional le ha tocado trabajar en 3 países diferentes, le ha tocado trabajar en el ámbito del fútbol base, como entrenador, como coordinador, como director de fuerzas básicas. Es decir, he sido alguien que ha probado esta metodología en 3 países diferentes y en todas las categorías, desde niños de 6 y 7 años hasta jugadores profesionales. Es decir, es alguien que os va a compartir algo que está totalmente probado. Aquí os coloco algunos de los detalles de mi último equipo, Antigua GCC, algunos de los logros que he obtenido en este club. Primera victoria internacional en la historia dentro de lo que es el torneo de la CONCACAF. Por primera vez en la historia este equipo avanzó en la fase de grupos. Tuvimos la oportunidad de eliminar a los dos equipos más importantes de Centroamérica, Olimpia y Saprissa. Logramos clasificar a semifinales de la Copa Centroamericana. Fuimos eliminados por la Liga Deportiva Alajuelense en una eliminatoria emocionante donde en todo momento estuvimos dentro de la llave e hicimos un juego digno de admiración por parte de todos los equipos, clubes y jugadores, y creo que merecimos, no lo logramos, pero merecimos estar en esa fase final. Y dentro de ese proceso rompimos una racha de 30 partidos consecutivos sin perder en su estadio a un equipo que es considerado el más importante de Centroamérica, como es el Saprissa. Logramos por primera vez en nuestra historia de este club clasificar a la Champions Cup, lo que implica jugar contra equipos de la MLS y de la Liga MX, y ahí tenemos en la primera ronda el rival que va a tener Antigua GFC, Seattle Sounders, un equipo de la Liga MX en el mes de febrero. Algunos breves detalles de lo que hemos conseguido en un país como es Guatemala, en un contexto donde es muy complejo por historia, por tradición, por forma de entrenamiento, por recursos, por medios, por estados de los terrenos de juego, etcétera. Conseguir en tan poquito tiempo incorporar un método de entrenamiento tan diferente al que estaban acostumbrados a desarrollar en esta área, ¿no? Os voy a mostrar algunas imágenes, ¿no?, de lo que ha hecho nuestro equipo durante este tiempo, durante este proceso, y de cómo juega un equipo que sabe aplicar o que aplica la metodología táctico-cognitiva. En este caso, con un modelo de juego basado en el juego posicional, con mucho intercambio y rotación posicional entre jugadores, basado también en una presión muy alta, buscando la recuperación rápida y en campo contrario, siendo un equipo muy reactivo a la pérdida del balón para tratar de recuperar la pelota de manera inmediata, y un equipo que cuando presiona y recupera la pelota tenga como idea principal progresar y finalizar rápido, o también, si la situación no lo requiere, circular la pelota, ¿no? Fijaros, pues, la forma de jugar, en un contexto donde no están muy habituados a desarrollarlo, la amplitud, la profundidad, la alternancia de juego interior-exterior. Vais a ver la movilidad también y la forma diferente de ocupar los espacios. Los jugadores tienen 3, 4 espacios que pueden ocupar y deben de irse rotando en función de la situación de juego. Fijaros este movimiento donde empieza el lateral, el extremo a la banda, como el interior corta como extremo y el lateral aparece dentro del área como si fuera el interior, ¿no? Todo este tipo de sistemas de movimientos y rotaciones que lo que buscan, la presión tras pérdida, que lo que buscan es desestabilizar la organización defensiva del rival.
Ahí veis la presión tras pérdida. Fijaros esta jugada, el lateral derecho inició la recuperación del balón, cómo iniciamos por un lado y movemos al lado opuesto, alternamos juego exterior e interior. Fijaros quién va a centrar el lateral izquierdo y va a rematar el lateral derecho. Algunos ejemplos más que os muestro aquí de lo que ha sido un poco cómo aplicar esto en muy poquito tiempo en un equipo, en este caso de Centroamérica, ¿no? En este caso, fijaros el lateral, por ejemplo, yendo por dentro. Los jugadores tenían 4 posibles espacios donde jugar y de forma coordinada tenían que ocuparlos. Fijaros el interior metido dentro, el extremo por afuera. Y como de esta manera, pues bueno, de forma ordenada, pero cambiando constantemente y rotando constantemente de posiciones, vamos consiguiendo nuestros objetivos, ¿no? Todo esto, imágenes de la Copa Central, la presión alta, las transiciones cuando podemos correr, fijaros, transiciones rápidas, distinguir bien cuando el momento es favorable para hacer una transición rápida y cuando el momento es favorable para conservar el balón, ¿no? Fijaros quién mete el gol lo mete nuestro central, el jugador que recuperó la pelota en el origen. Es decir, nosotros tenemos un sistema cognitivo que permite a los jugadores sorprender incorporando esas posiciones y siendo estas posiciones cubiertas por otros futbolistas. Esto ayuda mucho a sorprender al oponente porque no siempre tienen las mismas referencias de los mismos jugadores y en los mismos lugares, ¿no? Fijaros cómo en esa jugada del gol pues lo metía el central, ¿no? Que era el que anticipaba en el origen de la jugada. Siempre el fútbol jugado desde atrás, siempre tratar de iniciar el juego desde la superioridad que en algunos casos nos brindaba el portero, siempre tratar de ocupar bien los espacios entre líneas, siempre tratar de ocupar la amplitud máxima del campo. Fijaros cómo el que se incorpora en este momento es nuestro central, que se incorpora como si fuera al extremo prácticamente. Y el equipo sigue estando ordenado, sigue habiendo jugadores atrás de la línea del balón y jugadores adelante de la línea del balón suficientes para poder buscar, por un lado, el gol y, por otro lado, protegernos de una posible pérdida de la posesión del balón. Esto es contra el Olimpia. Fijaros dónde empieza la acción, saque de banda y cómo somos capaces de, mediante la circulación de la pelota, fijaros el movimiento entre lateral, interior y extremo, cómo vamos rotando las posiciones. Ahí aparece el interior, aparece el lateral por dentro, el extremo por afuera. Bueno, fijaros dónde originamos el gol del empate en un saque de banda, lo trabajado la importancia que tiene el balón parado, ¿no? Cómo atraemos al rival en el saque de banda a la izquierda, lateral cerrado, extremo abierto, y alternamos ese juego afuera para luego cerrar dentro, ¿no? Esto ya es de local contra esa prisa, fijaros la importancia del juego rápido, del juego del tercer hombre, de la velocidad en el juego. Bueno, ¿cómo vamos consiguiendo que en países donde no están tan habituados a este tipo de fútbol, en un corto periodo de tiempo, a través de la metodología, logremos desarrollar todos estos conceptos y principios de juego? Aquí estamos jugando contra Saprissa, que es el que conozca Centroamérica, pues bueno, por historia, ¿no? Pues es el club más importante junto con Olimpia y en la actualidad la Juela, pues los equipos más importantes del continente, ¿no? En este momento. Y por historia. Nos tocó además enfrentarnos a los 3. A 2 los pudimos superar y a 1 pues nos quedamos a un pasito, ¿no? El tema de las transiciones, cómo manejar las diferentes situaciones de juego. Y lo hicimos con un equipo que a nivel centroamericano pues nadie esperaba el rendimiento que obtuvo, ¿no? Un equipo que había participado en 2 ocasiones y nunca había conseguido ni tan siquiera la primera victoria dentro de lo que es la Copa Centroamericana. Apoyado en jugadores muy inteligentes, la verdad hay que reconocerlos, que aprendieron muy rápido, que se involucraron muy rápido en el modelo de entrenamiento, en el modelo de juego, etc.
Bien, ¿cuál es el origen de la metodología táctico-cognitiva? Mira, el origen está basado en una combinación de estos tres elementos, ¿no? Yo nací y crecí pegado a un campo de fútbol. Yo desde la ventana de mi habitación podía ver el campo completo, veía los entrenamientos y lógicamente eran otras épocas cuando no había entrenamientos de equipos de fútbol, era un campo de arena que se llama el Polvorín en la ciudad de Lugo, de donde soy, donde es mi origen. Pues todos los vecinos bajábamos a jugar, ¿no? Y yo fui de esos niños que jugó miles de horas el fútbol de la calle. Y el fútbol de la calle para mí tenía una cosa que es muy importante y es la variabilidad. Y lo veis reflejado en esa imagen, ¿no? Todos los elementos que forman parte del juego eran variables. Empecemos por el balón. Pues dependiendo de qué vecinos bajábamos, a veces jugábamos con un balón mi casa, que era muy duro, como una piedra, y a veces jugábamos con uno de goma, otras veces jugábamos con un balón Tango Adidas, que era una maravilla, blandito. Bueno, cada día el balón era diferente. Veamos también los jugadores. Los jugadores también eran diferentes. ¿Por qué? Yo soy, por ejemplo, en mi familia somos cuatro hermanos, yo soy el tercero. Bajábamos a jugar los cuatro. Mi hermana tiene 3 años menos que yo. Mi hermano, hay uno que tiene 3 años más que yo y otro que tiene 7 años más que yo. Y los cuatro jugábamos con nuestros vecinos, que también eran de diferentes edades, diferentes sexos. ¿Esto qué pasaba muchas veces? Que a ti te daban la pelota y yo con 9 años me la quería quitar a alguien que tenía 16. O al revés, yo tenía la pelota y me la quería quitar a alguien que tenía 2 años menos que yo. Esto generaba lógicamente en mí respuestas adaptativas. Yo no jugaba la pelota de la misma manera ante el de 16 años que ante el de 8, o si me la quería quitar mi hermana, ¿no? Que estaba en el equipo contrario. A nivel de jugadores también, dependiendo de cuántos bajábamos a jugar, éramos más o menos. Hacíamos equipos más grandes, equipos más pequeños. Esto hacía también que participásemos más o menos en el contacto con el balón. Era muy importante también, los que habéis jugado fútbol de la calle, que hacíamos equipos dentro de la desigualdad lo más iguales posibles, ¿no? ¿Por qué? Porque al final había un capitán de cada lado que iba escogiendo, ¿no? Y al final hacíamos que los dos grupos fuesen lo más competitivos posibles. Variabilidad también en cómo íbamos vestidos. No todos íbamos vestidos del mismo color, no todos íbamos vestidos con la misma playera, el calzado que llevábamos, la ropa con la que estábamos y nos teníamos que identificar. Esto hacía que nos tuviésemos que comunicar mucho, mucho, porque al no estar la vista, al no poder relacionarnos a través del color de la vista, pues nos teníamos que relacionar de la otra manera, a través de la comunicación. Los espacios de juego eran variables dependiendo del número de participantes, pero siempre tenían porterías. Es decir, siempre el objetivo era hacer gol. No jugábamos sin porterías. Jugábamos siempre con la profundidad. Y en esas líneas de fondo, el objetivo siempre era hacer gol. Entonces, una serie de características que tenía el fútbol de la calle en cuanto al balón, en cuanto al espacio, en cuanto a los jugadores, en cuanto al tiempo. Acordaros siempre que siempre teníamos una regla, ¿no? Y es que el último gol ganaba el último gol, ¿no? Entonces eso hacía que cada secuencia de juego fuese extremadamente competitiva. Creo que esa esencia y algo muy importante que tenía el fútbol de la calle, no se nos ocurría poner esa regla de jugamos a un toque, jugamos a 2 toques. Tú jugabas más rápido, más lento, dependiendo de tu creatividad, dependiendo de la situación a la que te enfrentabas, no dependiendo de una regla que condicionaba tu respuesta. Yo, por ejemplo, cuando me venía de 16 años a quitar el balón, pues trataba de jugar rápido. A mí me gustaba mucho eliminar rivales. Cuando me venía a presionar el de 16, se la tocaba a uno cercano y corría a su espalda para que me la pudieran devolver en forma de pared. Y cuando me la quería quitar, pues mi hermana, pues la driblaba. Entonces, ¿de qué dependía de que yo jugase rápido o lento? No de una regla, dependía de la situación a la que yo me enfrentaba. Es decir, el fútbol de la calle y estas variables que formaban parte del juego nos daban mucha creatividad. Fomentaban mucho la inteligencia táctica, fomentaban mucho la creatividad, fomentaba mucho la percepción y tomabas decisiones en función de lo que observabas y analizabas a tu alrededor. Luego tenemos la segunda imagen, que es el fútbol de la academia.
¿Qué pasa con el fútbol de la academia? Que todo lo que era variable lo hemos convertido en estable. Si os dais cuenta, el mismo balón para entrenar todos los días, la misma superficie de entrenamiento. En el fútbol de la calle a veces jugábamos en la calle, a veces jugábamos en un campo de tierra, a veces en un campo de arena, a veces en la playa. En cambio, cuando un niño va a una academia, generalmente le establecen X días de entrenamiento, siempre en la misma instalación, siempre con los mismos balones, los niños perfectamente uniformados, se suelen hacer grupos homogéneos partiendo de la misma edad. Es decir, todo muy estable. Aparece una figura que es muy importante, que sois vosotros, no, que somos nosotros, que somos los entrenadores. En el fútbol de la calle no hay entrenador. En el fútbol de la calle, el maestro es el juego. Y eso lo tenemos que tratar de seguir manteniendo. El entrenador en el fútbol de la academia tiene que ayudar a desarrollar esa creatividad. Tiene que crear ejercicios con unos contextos muy definidos que ayuden desde edades tempranas a que sea el jugador el que tome el control del juego, que conozca el juego y tome el control del juego. Y es una figura muy importante que no tenemos en el fútbol de la calle. Y por último tenemos la competición. La competición es un elemento también muy importante en esta metodología, porque es una metodología muy competitiva. Finalmente, en el fútbol base y en el fútbol de alto rendimiento tenemos que ser capaces de formar jugadores inteligentes, competitivos, resolutivos, equipos también que tengan esa capacidad dentro de sus posibilidades de identificar y resolver como grupo situaciones de juego y superar al oponente. Entonces, estos tres elementos combinados son muy importantes dentro de lo que es la metodología que yo he creado, que yo he generado, que es el método táctico cognitivo. ¿Qué objetivos tiene esta metodología? Con respecto al jugador, formar jugadores inteligentes, creativos, autónomos, que entiendan la lógica interna del juego y que tengan capacidad para resolver de forma eficaz las diferentes situaciones de juego en un escenario de alta incertidumbre táctica. Yo quiero un jugador que entienda y comprenda el juego, para eso le tenemos que dedicar espacio y tiempo fuera de lo que es el campo de entrenamiento, a que el niño conozca cuáles son las situaciones de juego, conozca cuáles son las variables, conozca cuáles son las herramientas, que conozca la lógica interna y que conozca que está dentro de un deporte de incertidumbre. Y nosotros le tenemos que ayudar a generar esa incertidumbre con los ejercicios, con el diseño inteligente de ejercicios. Tenemos que desarrollar de forma sinérgica los valores personales y las capacidades de juego para formar primero un ser humano completo. No hay que olvidar que el deporte tiene valores y que nos tiene que ayudar a formar un ser humano completo y luego obtener la mejor versión de cada uno de nuestros jugadores para la vida y para el juego. Para mí algo que es muy importante dentro de un equipo de fútbol son los valores compartidos. ¿Qué valores tiene nuestro equipo? ¿Qué valores tiene el juego? ¿Y cómo vamos a incorporar eso a cada uno de nuestros jugadores? Luego tenemos el equipo. El equipo como conjunto responde de forma rápida, coordinada y eficaz en cada una de las situaciones tácticas de juego, lógicamente en función de la identidad que queremos que tenga nuestro equipo. Vamos a ver que existen diferentes identidades. Todas son válidas. Lógicamente, cada quien tiene que escoger en función de diferentes variables qué identidad quiere para su equipo, porque eso va a ser fundamental a la hora de construir posteriormente los ejercicios de entrenamiento. Y por último, tenemos que tener objetivos con respecto a nuestro rival. Tenemos que ser capaces de neutralizar y superar a nuestro oponente, manteniendo unas señas de identidad propias para poder vencerlo en el resultado y, para mí, algo muy importante, respetando los valores del deporte. Yo he tenido algunos debates y discusiones en mi club aquí en Guatemala, incluso con dirigentes, entrenadores, etcétera, por cosas como perder tiempo en la recta final, hacer desaparecer los balones. A mí esas cosas no me gusta que me las hagan cuando voy perdiendo y no me las gusta hacer cuando voy ganando. Es decir, creo que el fútbol tiene unos valores y hay que respetarlo en todo tipo de detalles. Y respetando esos valores, buscar neutralizar y superar a nuestro oponente. En mi caso, no todo vale para vencer.
¿Cuáles son los principios de este método? Hablamos de especificidad, crear contextos muy concretos donde el jugador se relacione de forma conjunta con el balón, compañeros, rivales, espacios, tiempos propios de la posición táctica, modelo de juego y estructura posicional. Es muy importante el diseño de los ejercicios y que a través del diseño de estos ejercicios logremos relacionar todas estas variables y hacer ejercicios lo más específicos posibles en relación al jugador, en relación al equipo y en relación también al oponente al que nos vamos a enfrentar. El principio de transferencia. Todo lo que hacemos está basado en lo que nuestros jugadores y equipo van a vivir en el partido. Cuantas más veces repetimos las cosas en ese contexto variable, más posibilidades tenemos de que se identifiquen y se resuelvan de forma favorable. El concepto de sinergia táctica. Todas las capacidades se desarrollan de forma conjunta. Ver al jugador y al equipo como un todo. El concepto de desarrollo cognitivo. Todos los ejercicios, sin excepción, deben desarrollar de forma conjunta las diferentes etapas del proceso cognitivo. Fijaros que tradicionalmente, cuando hablamos del proceso cognitivo, hablamos solo de 3 etapas: percibir, decidir y ejecutar. Para mí es un proceso incompleto. Creo que hay una etapa inicial que es fundamental y es el conocimiento. Cuanto más conocimiento tenemos sobre una determinada materia, mejor percibimos lo que está sucediendo y nos ponemos en un contexto para poder anticipar y tomar mejores decisiones y, lógicamente, ejecutarlas de forma correcta. El principio de variabilidad, que es muy interesante. Creamos secuencias de juego con entornos inestables que el jugador debe identificar para poder resolver de forma eficaz. El principio de alternar intensidades. Variamos cada día la complejidad de los contextos de entrenamiento para lograr una estimulación progresiva durante la semana y un performance ideal para el partido. Todos los días vamos a entrenar con complejidad, pero vamos a cambiar la intensidad, la dificultad, lógicamente, para recuperarnos bien de un partido y llegar con frescura al partido siguiente. Repeticiones en contexto abierto. Repetimos las situaciones en contextos de alta incertidumbre para reproducir la realidad del juego. Vais a ver que para mí el fútbol es un deporte situacional. Vamos a analizar qué situaciones existen a nivel individual, qué situaciones existen a nivel colectivo, qué situaciones existen a nivel operativo, y a partir de ahí construir contenidos de entrenamiento donde repitamos estas situaciones, pero siempre con un alto nivel de incertidumbre. Y por último, la estabilización semanal. Creamos programas semanales adaptados a la duración de cada microciclo y a la frecuencia de entrenamiento semanal, creando patrones de carga táctica estables para cada uno de ellos. Vamos a ver un ejemplo. En un ejemplo muy simple, voy a tratar de mostraros todos estos principios, ¿no? En un ejercicio. Mirad, vamos a empezar por el ejercicio de la izquierda, un clásico rondo, 6 contra 2. Donde 6 jugadores tratan de mantener la posesión del balón y 2 jugadores tratan de recuperarlo. El clásico rondo que todos hemos hecho. A mí me encantan los rondos. Yo desde el inicio de mi carrera como entrenador pues los utilizo. Empecé utilizando este tipo de rondos porque todos empezamos copiando y pegando. Y encima, si ves que los hacen los mejores equipos del mundo, pues uno dice, pues ¿cómo no los voy a hacer yo, no? Es normal. Pero claro, fijaros la intensidad que tiene este rondo, es mínima. Fijaros también como no hay posiciones específicas. Fijaros también cómo rompemos un poquito la idea del fútbol de la calle, ¿no? De que haya una direccionalidad. Fijaros también cómo es un ejercicio muy simple, es un 6 para 2, o sea, para los dos que están en el medio es muy difícil recuperar la pelota. Y para los 6 que están atacando, como que es muy cómodo y muy fácil jugar el balón, ¿no? Es decir, tiene un nivel de dificultad muy bajo. Los espacios son los mismos para todos, no existen posiciones específicas, no existen transiciones, no existe ningún tipo de transición. Bueno, algunos dirían, pues, es un ejercicio fantástico. Yo sustituyo este tipo de ejercicios, que son buenos, por este otro tipo de ejercicios que os estoy presentando en la derecha, ¿no? Donde, por ejemplo, el principio de especialidad.
Pues tenemos por un lado un espacio concreto del terreno de juego, tenemos por otro lado protagonistas específicos, fijaros, el portero, los dos centrales, el medio posicional y el de naranja, el interior. Pues en la primera secuencia tenemos que tratar de superar esa presión alta del delantero y el interno. Hay transiciones, defensa-ataque, ataque-defensa. Los de atrás tratan de conectar con el de naranja y el de naranja y los tres de verde tratan de superar al medio de contención, a los dos centrales y hacer gol en la portería. Bueno, pues ya tenemos dirección, ya tenemos profundidad, espacios concretos, tenemos la variabilidad. Por un lado es una situación de salida y por otro lado es una situación de finalización contra bloque bajo. La especialidad, la transferencia, esto va a suceder en el partido. Lo del lado izquierdo, no. El nivel de complejidad, hay una pequeña superioridad numérica. Situaciones +1, situaciones +2, ya situaciones +3, situaciones +4, son difíciles que luego se reproduzcan en espacios concretos del terreno de juego, ¿no? Y fijaros cómo ya desde ejercicios simples, este sería un calentamiento, empezamos a trabajar todas estas... El proceso de desarrollo cognitivo, fijaros cómo a través de la oposición, pues conseguimos que el jugador tenga que estar constantemente desarrollando el conocimiento, la anticipación situacional, tomar decisiones bajo presión espacio-tiempo, ejecutarlas bajo presión espacio-tiempo. Usamos los espacios en los que luego se va a vivenciar esta situación de juego. Recordar que no es lo mismo hacer esto pues, con la portería a 5 metros, que aumenta el riesgo y la seguridad con la que tengo que jugar la pelota para los que salen jugando, y también aumenta la intensidad para los que estamos defendiendo, porque tenemos la portería ahí a 5 metros y recuperamos el balón, pues tenemos la posibilidad de hacer gol muy cercana, ¿no? Os voy a hablar un poquito del principio de variabilidad y os voy a hablar a través de estos tres ejercicios, ¿no? Que para mí es el futuro. Para mí es el futuro en la metodología de entrenamiento. Vamos a empezar viendo, os voy a ir explicando ejercicio a ejercicio para que veáis unos pequeños ejemplos, ¿no? Fijaros en este primer rondo. Yo, ¿cómo voy a alternar la variabilidad? Pues voy a alternarlo en este caso cambiando la estructura del equipo que defiende. Fijaros, a veces defiende un jugador en el medio y hay uno para salir a la contra y uno protege las mini porterías. Ahora tenemos una variante, presionan dos y uno protege las mini porterías. Ahora tenemos uno para salir al contraataque, que es el 9, y dos en el medio, y no hay nadie protegiendo las mini porterías. Y fijaros cómo, cada vez que el equipo azul reinicia el juego, tenemos un contexto diferente. ¿Esto a qué nos ayuda? A crear un entorno variable, a crear mayor incertidumbre. No es lo mismo para el equipo azul tener a los tres de rojo de frente a ellos, donde si pierden la pelota, hacer la presión tras pérdida va a ser mucho más fácil, que tener al 9 a la espalda del número 6 de color azul, donde tenemos una amenaza a nuestra espalda, por poner un ejemplo. No es lo mismo atacar el 4 contra 1 que atacar el 4 contra 2. Fijaros también como siempre el ejercicio tiene dirección. Para el equipo de azul, la dirección son estas mini porterías. Para el equipo de rojo, la dirección son estas porterías. Es decir, siempre existe el tema de las transiciones. Entonces, ¿cuál es la idea de la variabilidad? Crear contextos de juego inestables, donde se reproduzca el juego, pero vayamos cambiando elementos. Vamos a ver otro ejemplo en este espacio reducido, que va a empezar siendo un 1 contra 1, fijaros, varios elementos que le van a dar variabilidad. Tenemos un doble área y empezamos jugando 1 contra 1. Cuando la jugada termina, el míster manda una pelota y se incorpora un segundo jugador. Cuando la jugada termina en el otro lado, tercer jugador. Pasamos de un 1 contra 1 a un 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 4, 5 contra 5, más los porteros. Y ahora empezaríamos a decrecer. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las reglas de provocación y a las reglas de continuidad. Es decir, constantemente estamos construyendo situaciones diferentes que requieren respuestas diferentes.
No se ataca igual un 1 contra 1 que un 2 contra 1. Vamos a ponernos aquí otro ejemplo. Vamos a poner aquí un tercer ejemplo. Fijaros, este ejercicio de aquí, voy a parar los dos anteriores. Fijaros, en este ejercicio, en este tercer ejercicio, tenemos un portero, tenemos los dos centrales, tenemos el medio posicional y tenemos un delantero. Y enfrente tenemos lo mismo. El campo está dividido en tres zonas, una zona que es el área de penalti, otra zona que es esa pequeña zona intermedia y luego la zona avanzada, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que estamos cambiando? Estamos cambiando la forma en la que presiona el equipo de rojo. El equipo de rojo, como veis, a veces presiona con un delantero, coloca dos jugadores en el medio y uno en la parte final. A veces presiona con dos, uno en el medio y uno atrás. Y a veces presiona, fijaros cómo va cambiando la forma de presionar. Ahora están 1-2-1. Ahora están, fijaros cómo ahora presionan con dos arriba, uno en el medio y uno atrás. Y esto, claro, esto va generando diferentes respuestas en el equipo de azul. No es lo mismo que me presionen con un delantero donde tengo un central libre aparte del portero y uno de los centrales puede salir a medio campo y generar el 2 contra 1. No es lo mismo que me presionen con dos donde el portero me puede ayudar a dar una superioridad, pero también mi delantero está mano a mano contra el central del equipo contrario. Y luego también presentamos la variabilidad en que el equipo azul está iniciando el juego ante una presión alta y el equipo rojo, que son las mismas posiciones, está iniciando el juego contra un equipo en presión baja. Entonces, ¿cuál es la idea de este principio? Para poder desarrollar el proceso cognitivo, crear entornos específicos inestables. Tratar de crear ejercicios donde haya mucha variabilidad en cuanto a lo que se enfrentan los jugadores. Y esto lo podemos lograr a través de las reglas de provocación y de continuidad. Esto va a generar entornos inestables, esto va a generar que el jugador no se esté enfrentando constantemente a lo mismo y va a desarrollar su creatividad, va a desarrollar todo lo que requiere el proceso cognitivo. Vamos a ver algunos ejemplos más. Aquí veis el clásico rondo, espacios no específicos, iguales para todos, posiciones no específicas, por lo tanto no existen funciones tácticas. No existe competencia ni transiciones tras pérdida o recuperación. No existe conexión con los aspectos técnicos con el resto de capacidades. No existen compañeros, rivales con movilidades variables. Siempre es lo mismo. Hay dos en el medio que lógicamente se van moviendo en función del balón. No existe la percepción visual para discriminar y este ejercicio es un contexto irreal, ¿no? Vayámonos a otro ejemplo de rondo. Ahí tenéis un rondo doble, ¿no? 4 contra 2, espacios específicos. Estoy trabajando con el portero, estoy trabajando con los dos centrales, 5 y 4, con el medio centro posicional. Estoy trabajando con los dos extremos, que a veces pueden jugar en amplitud y a veces se pueden meter dentro, y con el número 9. Espacios específicos, diferentes y concretos para cada jugador, posiciones específicas, hay funciones tácticas, competitividad, transiciones inmediatas tras pérdida o recuperación, hay sinergia de capacidades, requiere comprensión a nivel táctico, individual, colectivo y operativo. Existen compañeros rivales con movilidades variables. Fijaros cómo a veces los extremos están fuera y a veces tienen que meterse dentro para poder generar una línea de pase. Lo mismo pasa con los centrales. Fijaros cómo ahora el 5 se va a meter dentro para poder recibir la pelota. Ahora se va a meter dentro el 7. El pase como un medio para resolver una situación real de juego y luego el trabajo de presión tras pérdida, ¿no? El trabajo de transiciones, ¿no? Perder y transitar. Vámonos, por ejemplo, a la parte más física, ¿no? Porque esta es otra parte también muy interesante de cómo desarrollamos las formas de la capacidad física de forma conjunta con todo lo demás, ¿no? Perdonadme, vamos a volver a la diapositiva. Ahí os estoy anticipando algo de lo que veremos estos días.
Vamos a ver un ejemplo de un ejercicio condicional y cómo transformamos los ejercicios condicionales en la metodología táctico-cognitiva. A ver, aquí un segundito. Ya estamos a punto de terminar esta primera clase. Fijaros, vamos a ver este ejercicio. Este ejercicio que es de velocidad, de duelos, ¿no? De cambios de ritmo, cambios de dirección, pelear con un balón y a partir de ahí conectarnos y tratar de finalizar. Fijaros, espacios no específicos, es decir, todos los jugadores están trabajando en el mismo espacio, centrales, laterales, extremos, posiciones no específicas, no existen funciones tácticas en este ejercicio. Buscamos el desarrollo de la capacidad condicional como un fin, lo más importante es el desarrollo de la velocidad, pero no como un medio. La velocidad la necesitamos como un medio, no como un fin durante el desarrollo del juego. Queremos ser rápidos pues, para hacer un desmarque, queremos ser rápidos para evitar o seguir un desmarque, cortar o seguir una pared, ocupar un espacio libre o evitar que ocupen ese espacio libre, etc. No existe conexión de los aspectos físicos con el resto de capacidades, tampoco de los aspectos condicionales. No existen compañeros rivales con movilidades variables, es un entorno totalmente estable. Incluso me llama la atención de que el jugador que no llega a la pelota se retira del ejercicio, cuando en un partido le pediríamos todo lo contrario, ¿no? Si pierdes un duelo, no te desactives, todo lo contrario, acelera para evitar que ese jugador pueda meter gol en la portería, ¿no? Fijaros cómo al final pequeños ejercicios de este tipo le van enviando al cerebro hábitos negativos. ¿Cómo le voy a pedir yo a un jugador que llega tarde a esa pelota que se vaya de la acción? Todo lo contrario, le tengo que pedir que evite el gol, que evite el lanzamiento. Son situaciones irreales. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos trabajar esos duelos de forma mucho más específica, ¿no? Bueno, pues aquí veis, por ejemplo, laterales contra extremos, donde hay un balón en profundidad y los extremos tratan de levantar un centro. Vemos también la velocidad del central contra el delantero, que tratan de desmarcarse en el área y poder finalizar. Y ahí vais viendo cómo, bueno, vamos trabajando la velocidad en contextos específicos y trabajamos también los duelos, pero posiciones y espacios específicos, hay funciones tácticas, el desarrollo de la capacidad condicional como un medio, no como un fin. Estamos tratando de ser rápidos pues, para ganar una línea de fondo y levantar un centro y conectar con el delantero. Estamos tratando de ser rápidos para desmarcarme del central y ocupar una buena zona de remate, siempre en conexión con mi compañero. Los defensas están tratando de ser rápidos para bloquear un centro, para cortar un remate, etc. Por lo tanto, existen compañeros rivales con movilidades variables, entornos inestables. Existe estimulación de la percepción visual. El jugador que va a centrar tiene que discriminar dónde está su compañero, dónde está el central, dónde está el portero. Y la velocidad como un medio, no como un fin. Es uno de los problemas que tienen muchos de los contenidos de entrenamiento que aplicamos, que los vemos como un fin y no como un medio. Un medio para desarrollar una función táctica. Esta es un poco la idea de cómo convertir las actividades condicionales inespecíficas realmente a través del método táctico cognitivo. Aclaro todas vuestras dudas, ese es mi número de WhatsApp, esa es mi página web, mi correo electrónico, donde está la sede en La Coruña. Voy a dejar de compartir pantalla y cualquier duda que tengáis, los que estáis ahora aquí en directo, la voy a atender con muchísimo gusto. Os voy a compartir ahora en el grupo de WhatsApp esta presentación y también la grabación de la misma para que la podáis repasar e incluso si queréis compartirla con algún colega, con algún compañero, os lo podáis hacer de esa manera. Querido profe Javier, muchas Adelante, gracias. estoy a vuestra disposición. No, no, Cualquier muchas pregunta que gracias. queráis hacer, estamos aquí a Fue, la fue orden. muy lindo todo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias acá de Cochabamba, Bolivia. Pablo hoy te saluda. Saludos, profe. Bonita ciudad. Ahí tuve la oportunidad de estar en alguna ocasión y
un lugar muy lindo. Muy lindo, sí, muy ¿Preguntas, lindo. dudas sobre esta pequeña introducción a lo que es el método táctico cognitivo? No, Ninguna, nada, profe. profe. Yo este año lo empleé con mi equipo. Estoy en equipo trabajando acá en la Liga Profesional, así que tengo los cuadernos, todo eso, así que muy contento por todo lo que usted hace y a nosotros nos alimenta bastante en nuestro día a día, así que yo le sigo bastante a usted y siempre le deseo los mayores éxitos. Igualmente, muchísimas gracias. ¿Alguna duda Javier, sobre el contenido de esta primera presentación? ninguna, profe. Javier, Adelante, profe. buenas tardes a todos también, buenas tardes Javier, acá en Honduras, pues Tegucigalpa más que todo, ¿no? Tomamos esta oportunidad, la verdad que muy excelente Javier, me gustó la presentación que hiciste cuando jugaste contra Olimpia acá, los partidos que tuviste en la Champions esta que se jugó, y la verdad que es un método muy excelente, ¿no? Actualmente ahí buscamos también trabajar bajo ese método y consideramos de que las cosas salen diferentes, ¿no? Se logra trabajar mucho mejor. Y la verdad que te felicito, Javier, y siempre pues estamos a la pendiente de poder visitarte. Creo que este año lo voy a lograr. Ahí te voy a escribir en privado, si Dios quiere. Claro que sí, ahí está el curso de Madrid para que todo aquel que esté interesado en capacitarse de forma presencial este año del 5 al 12 de junio, pues nos podamos ver en la ciudad de Madrid. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, tengo una duda, tengo una pregunta. A la orden, profe. ¿Cómo me le va, profe? Primero que todo, agradecerle por esta inmensa labor que usted hace de compartir el conocimiento, que yo creo que eso lo va a hacer más grande cada día y le va a dar más opciones y más oportunidades y bueno, nos ayuda a nosotros. Mi pregunta es el tiempo, profe. Usted sabe que cuando se llega a lo de profesional, no hay tiempo para estar, no hay tiempo para empezar. A veces, ahora inclusive Pep Guardiola anda problemado. Entonces, el tiempo y los resultados, ¿cómo juegan a la par con el método? ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Qué tanto tiempo se necesita para comenzar a ver los resultados? Mira, yo te voy a explicar mi experiencia en Guatemala, en un equipo que se llama Antigua GFC, y más que el tiempo, son importantes tres cosas, en mi opinión. Uno, anticipar la idea de juego que tú quieres aplicar. Dos, tener los perfiles de jugadores necesarios para que esa idea de juego la puedas aplicar desde el primer momento. Y tercero, desde el primer segundo del primer entrenamiento, estar construyendo contenidos de entrenamiento que ayuden al jugador y al equipo a desarrollar sus funciones individuales y al equipo a desarrollar ese modelo, ese sistema y esas acciones a balón parado. El momento más importante que tenemos para entrenar, y esto te lo comento como experiencia personal, nosotros fueron las 7 primeras semanas. Fuera de eso, en los 5 meses siguientes, tuvimos 5 semanas limpias, digamos. Todo lo demás fue viajar, jugar, viajar, jugar. Entonces, hay que optimizar al máximo cada ejercicio. Hay que optimizar al máximo cada sesión de entrenamiento. Y realmente construir, diseñar los ejercicios y las sesiones de forma conjunta que desarrollen todas estas habilidades individuales, colectivas, anticipar cosas que nos pueden suceder en competición y aprovechar muy bien esas semanas limpias que tengamos desde el primer minuto de la pretemporada. Si dedicamos, por ejemplo, de la pretemporada 2, 3, 4 semanas a hacer cosas que no tienen que ver con el juego, pues estamos perdiendo ya 14, 16, 20, 24 sesiones de entrenamiento que van a ser fundamentales para desarrollar tu idea de juego. Entonces, anticipar la idea de juego. ¿Qué quiero? ¿A qué quiero jugar? Tener los perfiles de los jugadores adecuados. Y tres, los contenidos de entrenamiento desde el primer día. No copiar y pegar las cosas. Entrenar y crear los ejercicios que tus jugadores y que tu equipo van a necesitar para jugar de la forma que tú quieres, para jugar con el sistema que tú quieres.
E incluso anticipar, bueno, pues yo quiero jugar con este sistema, quiero jugar con esta idea. Pues hoy voy a probar mi idea contra un equipo que me va a hacer presión alta con un 1-4-4-2. Mañana voy a probar esa idea contra un equipo que me va a hacer presión baja 1-5-4-1. Y vas anticipando cosas que luego las vas a necesitar en competición, que cuando surjan en la competición, el equipo ya las tiene identificadas, ya las tiene entrenadas. Y no pierdas, y esto es una opinión muy personal, ni un segundo de tus entrenamientos en hacer cosas que no tengan que ver con el juego, que no tengan que ver con el desarrollo de la parte individual, con el desarrollo de la parte colectiva. Si perdemos Ok. el 30-40% de cada sesión de entrenamiento haciendo cosas que no tienen que ver con el juego, va a ser difícil que tu idea se pueda aplicar. En mi caso, en 7-11 semanas, el equipo pudo mostrar en el campo mi filosofía de juego en un contexto muy difícil como es el de Centroamérica, ¿no? Donde a veces las canchas, los rivales, el propio arbitraje, etcétera, es muy complejo. Y Sí, conseguimos profe. hacer todo eso en un tiempo récord. ¿Por qué? Primero porque conté con unos jugadores que tenían el perfil, había una idea clara de cómo queríamos jugar, teníamos ese perfil y ese perfiles fueron siendo mejorados, desarrollados mediante los contenidos de entrenamiento, que es la clave. Es la clave. Aprovechar muy bien cada segundo de cada minuto de cada entrenamiento. Ok, profe, muchas gracias por la pregunta, por la respuesta, profe, Gracias a porque ti. de todas formas, usted sabe que a veces uno como entrenador se vuelve impaciente cuando comienza a aplicar y no le da los resultados inmediatos. Entonces, esto es un proceso. Yo pienso que cambiar el chip en un modelo como este, profe, donde es cognitivo, toma su tiempo. Y gracias por eso. Ya tengo una idea clara de Sí, más o yo, menos. una de las cosas que sorprendió mucho aquí, te lo cuento como experiencia personal, es que nosotros jamás cambiamos nuestra idea, ni de local, ni de visita, ni enfrentando a los monstruos que nos tocó enfrentar a nivel centroamericano. Es decir, tuvimos mucha personalidad para mantener nuestra idea de juego, independientemente de la localía, independientemente de si éramos visita, si jugábamos contra el último clasificado de la Liga Nacional o jugábamos contra el mejor equipo de Centroamérica. A partir de ahí ganamos, perdimos y empatamos partidos como todo el mundo, pero siempre fue basado en la idea que teníamos, ¿no? Y el mero hecho de irla repitiendo en diferentes contextos, en diferentes ambientes, pues va haciendo también que el equipo y los jugadores pues la vayan mejorando, la vayan perfeccionando, ¿no? Aparte del entrenamiento, pues el que esa idea se mantenga firme en los partidos, ¿no? Que no vayamos cambiando por ganar o perder un partido, pues no empecemos a dudar, ¿no? Nosotros nunca Exacto. dudamos de que había que sacar el balón jugado limpio desde atrás, independientemente de que en algunas ocasiones nos quitaron la pelota. Y como estábamos acostumbrados a entrenar en ese contexto, si nos la quitaban, estábamos preparados para reaccionar a esa posible pérdida del balón. Gracias, profe. Muy No, amable. gracias a ti por la pregunta. No sé si por ahí hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Profe, aquí el de Costa Rica. Pura vida. Una consulta, todavía. Eh, un tema es, digamos, la parte del perfil de jugador en temas de cuánto cuesta captar, por decir así, porque Ujú. muchas veces tenemos, escogemos talento, pero no, ese talento tal vez no tiene un nivel no académico, que sea universitario, era no tan profundo, pero sino también la parte de educación, de que logre captar, de captar la atención, qué se puede hacer en ese sentido. Y el otro tema es el tema de las famosas dobles sesiones, ¿verdad? ¿Qué tan aconsejable es hacer dobles sesiones para la preparación de los equipos, para que eso pueda saturar más bien ahora la cantidad, que hay más cantidad de juegos? Mira, el perfil del jugador tiene dos cosas muy, muy interesantes. Por un lado, en el fútbol formativo, si yo defino, por ejemplo, qué características tiene que tener un portero, las características ideales. Es como tu carta de Reyes Magos, ¿no? En fútbol base, si tienes claro qué características tiene que tener
la posición portero, tú empiezas a trabajar, a hacer ejercicios que vayan ayudando a que esas características, poco a poco, el niño, joven, el adolescente, las vaya mejorando. En el fútbol profesional, pues lógicamente tienes una idea de juego, esa idea de juego requiere unas determinadas capacidades en cada posición, y cuando vas al mercado tienes que ir a buscar esas funciones, esas capacidades, o lo más cercanas posibles, sin olvidarnos también que nunca van a ser perfectas, que para eso estamos nosotros también como entrenadores, para pulir, perfeccionar ese perfil. Entonces, es muy importante que en función del modelo de juego que tú vas a jugar, definas qué características principales necesitas para cada posición. En el fútbol base tienes tiempo para desarrollarlas, y en el fútbol profesional la inmediatez es mucho más alta. Por lo tanto, tienes que acertar muy bien con cuál es mi idea de juego y qué va a requerir eso en cada una de mis posiciones, en cada una de mis jugadores. Y luego, construir los contenidos de entrenamiento. A veces Ahora, vemos profe, un ejercicio a Guardiola, qué bonito es el ejercicio de Guardiola, pero el ejercicio de Guardiola es para jugar en el Manchester City con su modelo de juego, con su sistema de juego y con su idea de juego. Y si yo tengo otra idea de juego diferente, pues ese ejercicio no me va a servir. No va a ser el que mis jugadores, no va a ser el que mi equipo necesita. Entonces, es muy importante aprender a construir lo que realmente necesitan tus jugadores, tu equipo, para que realmente tu idea, esa que tienes, que todos tenemos en mente, pues realmente la podamos desarrollar y a partir de ahí ganar, perder y empatar partidos, pero hacerlo conforme al plan, hacerlo conforme a lo que a nosotros nos gusta, con lo que nos sentimos identificados, y no hacerlo por lo que salga, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Sino tener claro, oye, yo quiero esto, necesito estas capacidades y luego necesito este entrenamiento, ¿no? Que es el que me va a permitir ajustar todos estos detalles. profe, y en la parte, digamos, usted habla de que los entrenamientos se deben planear siempre, digamos, aprovechar cada segundo, cada minuto, ¿verdad? Que uno va a estar ahí. En la parte de la construcción, más que todo en fútbol base, digamos, de la personalidad y de la otra parte, habilidades blandas, de liderazgo, todas esas cuestiones que se incorporan, ¿usted recomendaría entonces hacerlo como sesiones aparte, dirigidas a solo eso? No, yo creo que todo ese liderazgo, toda esa creatividad, todo eso se explora desde el propio entrenamiento. Yo, por ejemplo, si te limito a jugar a un toque, ¿qué creatividad te desarrollo? ¿Qué liderazgo te desarrollo si te estoy forzando y te estoy obligando a que yo soy el líder, yo soy el que te dice lo que tienes que hacer? El liderazgo empieza, creo que ya desde ahí, ¿no? Desde darle al jugador la posibilidad de escoger una herramienta en función de un contexto al que se enfrenta. Es decir, hay una serie de reglas y normas o de formas en las que podemos construir los ejercicios que desde edades tempranas pueden ayudar a mejorar el liderazgo de un jugador. Y luego en el ámbito profesional, bueno, pues están todos los entrenamientos que hay que hacer a nivel individual con nuestros jugadores, porque muchos de ellos necesitan coaching, muchos de ellos necesitan refuerzos, algunos en lo condicional, algunos en lo técnico-táctico, algunos necesitan sesiones de video, algunos necesitan que entrenes con ellos 20 minutos, pues la definición, pues la orientación defensiva ante un centro lateral, otros necesitan un abrazo, otros necesitan que los lleves a desayunar y con eso ya se resuelven sus problemas. Es decir, ahí hay un ámbito de actividades complementarias, ¿no? Que uno le llama, que forman parte de todo este show, que es el dirigir y entrenar un equipo de fútbol. Profe, buenas tardes. Hola Fermín, buenas tardes. Eh, Se me hace tan interesante todo lo que nos has compartido, profe. Agradecerte también muchísimo. Profe, ¿cómo hacerle entender al joven eh, que la parte de la repetición es lo que nos da lo que buscamos dentro del fútbol? La repetición es la que nos va a dar el hábito.
el hábito positivo. ¿Qué pasa con estas repeticiones? Que nosotros tenemos que conseguir que no sean aburridas. Por eso hablaba hace un momento de repetir las cosas en contextos inestables. Si yo hago siempre lo mismo y me enfrento siempre a lo mismo, para el jugador acaba siendo aburrido. Os ponía ese ejemplo de ese rondo, ¿no? Si siempre es el rondo igual, con los jugadores colocados en la misma posición, en cambio, si le vas metiendo variables, al final estás repitiendo situaciones de juego. ¿Cómo se presentan esas situaciones de juego en un partido? De forma variable. Entonces tú vas reproduciendo esa realidad en el entrenamiento, y créeme que cuando el jugador entrena sobre la realidad, sobre la intensidad y sobre la complejidad que tiene el juego, aumenta su nivel de motivación, aumenta su nivel de incluso de autoestima, de confianza, de seguridad, porque él ve que todo eso que está haciendo en el entrenamiento es lo que luego va a suceder en el partido y le ayuda a él a sentirse preparado. Entonces yo creo que es muy importante que logremos transferir la complejidad del juego a la complejidad del entrenamiento. Gracias, profe. No, gracias a ti por la pregunta. Hola, Profe, profe, buenas un gusto tardes. saludarte desde Guatemala. Jonathan Saludos. González, entrenador de las reservas de Misco. Ok. Tuvimos la oportunidad por ahí de estar en un juego de fuerzas básicas entre Antigua y Misco. Y tú mencionabas algo importante hoy en tu charla, que era los valores del fútbol. Y nosotros, ya tú conoces nuestro medio, Guatemala, pasan muchas circunstancias de esas. ¿Tú qué propones o qué es tu estrategia para manejar el juego, siempre teniendo la pelota o manteniendo una estrategia? En el caso, tú mencionabas, no me gusta que me lo hicieran y tampoco me gusta hacerlo, pero ¿cómo manejas el juego? En primer lugar, te felicito porque si hay un partido bonito de ver en fuerzas básicas aquí en Guatemala que yo he disfrutado, ha sido ver jugar a Misco, tu equipo, contra Antigua. Te felicito porque ver eso en Guatemala y ver ese respeto de los dos equipos al juego y a los valores del juego, te felicito, Jonathan, te Muchas gracias. felicito porque, y lo hice públicamente aquel día, te lo dije, te lo digo aquí también, ¿no? Entonces, yo os decía hace un momento que ganarlo es todo, pero que también las formas son importantes, ¿no? Entonces, yo creo que empieza por nosotros, ¿no? Por respetar esos valores del deporte, por conseguir que los niños jueguen el mayor tiempo posible que dura un partido, porque si empezamos a tirar la pelota afuera, porque si empezamos a hacernos los lesionados, porque si empezamos a perder tiempo, con todo ese tipo de cosas en edades formativas, se juega menos, y si se juega menos, pues hay menos aprendizaje, hay menos experiencia, y vamos convirtiendo el juego en algo que no tenía el fútbol de la calle. El fútbol de la calle no tenía esa suciedad, ¿me entiendes? Tenía esa limpieza de estar jugando constantemente. Por eso os empecé diciendo que en el origen de esta metodología, el fútbol de la calle es muy importante, porque en el fútbol de la calle no hacíamos eso. No perdíamos tiempo, no escondíamos la pelota, buscábamos el gol, buscábamos ganar, sí, pero siempre respetando esos aspectos del juego, ¿no? Siempre tratando de, oye, jugar el mayor tiempo posible, divertirnos, disfrutar del juego. Ya habrá momentos, ¿no? En competiciones súper mega competitivas, donde a lo mejor ese elemento tenga que formar parte del juego o no. Esto ya lo decidirá cada uno, ¿no? Pero evidentemente en el fútbol base, lo primero, conseguir que el tiempo útil de juego sea lo más altamente posible. Y eso solo se consigue pues evitando este tipo de cosas. ¿Te dieron una patada y te duele? Pues perfecto, pero vas ganando, no, me tiro, me tiro, me tiro. Está pasando mucho aquí en Centroamérica. Se juega muy poco tiempo útil de partido. Y pasa en primera división y pasa en segunda. Y luego las selecciones, esos jugadores tienen que ir con su selección y se juegan 5, 6, 10 minutos más a nivel de selección y no les alcanza la preparación. Con 45 minutos de tiempo real de juego, ¿a dónde vamos? O sea, ¿a dónde vamos? Luego tienes que jugar a nivel internacional 55, 60 minutos de juego y no te alcanza. Entonces, ganar está muy bien, pero escojamos también el camino correcto. Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, profe. Te mando un abrazo. Espero verte en Guate. Gracias. Ahí te veré en la final de vuelta. Estuvo lindo el partido de ida. Muy bien. Buenas tardes, profe. Le hago una consulta. Buenas tardes, Matías. ¿Qué tal? Mi nombre es Matías, soy de Tandil.
provincia de Buenos Aires, Argentina. Usted hacía mención recién a que son muy importantes las primeras 5 a 7 semanas desde el inicio de la pretemporada. ¿Cuáles creen, cuál cree usted que son los conceptos a trabajar desde el día uno? ¿Desde dónde empezamos? ¿Cómo hacemos girar esa rueda? Bueno, empezamos por trabajar estos tres niveles de la táctica, ¿no? Entonces, como es un periodo de pretemporada, empezamos con ejercicios con un volumen amplio de jugadores, espacios grandes, duraciones de los ejercicios que van incrementándose y ya desde ahí empezamos a desarrollar al jugador desde su posición y empezamos a desarrollar el modelo de juego, ¿no? Entonces, yo te sugeriría, yo lo que hago en pretemporada es sobre el volumen, que es el tiempo real de juego, imagínate, 60 minutos. Yo empiezo a establecer 50%, 55, 60, 65 cada semana, ¿no? Cada sesión de entrenamiento. Y voy trabajando sobre ese volumen contenidos de entrenamiento. Primero, desde lo grande, que sería lo operativo y lo colectivo, y a medida que vamos acercándonos al inicio del campeonato, vamos empezando ya a fortalecer las partes individuales, ¿no? Que ya exige ejercicios con menos jugadores, menos espacios, más concretos, e incluso esos ejercicios que tú haces, pues por ejemplo, 10 contra 10, 11 contra 11, te sirven para que el jugador ya empiece a trabajar desde su posición, ¿no? Y ya empiece a entender y comprender las demandas de ser central, de ser lateral, de cómo se coordinan entre ellos las diferentes posiciones, ¿no? Entonces yo lo que te recomiendo es empezar a trabajar lo táctico desde el primer día, desde el primer ejercicio, desde el primer momento, de lo más grande a lo más pequeño, a medida que se va acercando el inicio del campeonato. Muy Profe, bien, buenas muchísimas tardes. gracias. Vale, tranquilo. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le habla Brit Bullón desde Perú. Agradecerle por habernos compartido este bonito método y nada, recalcando lo que dijo el compañero en la pregunta anterior, ya sabemos que en los primeros 7 meses pues no podíamos aplicar el método. Pero ¿qué pasa en muchas ocasiones, profe, que llegamos ya cuando un equipo ya está formado, que por ahí ha habido un profe antes que nosotros, ¿me entiende? De repente a mitad de campeonato, ¿cómo podríamos hacer en estos casos, mejor dicho? Bueno, yo creo que lo importante cuando llegas con la temporada ya iniciada, tratar de tener la mayor información posible del equipo, de los jugadores, tener claro, tener claro qué idea quieres desarrollar con eso que tienes, porque esos ya son jugadores, si estás en fútbol base o estás en fútbol de alto rendimiento, tener claro qué es lo que quieres hacer y a partir de ahí, desde el primer momento, ponerte manos a la obra. Es decir, quiero esto con este grupo, pues desde el primer momento, desde el primer entrenamiento, desde el primer ejercicio, marcar claro qué es lo que quieres lograr con esos futbolistas, qué es lo que quieres lograr con ese equipo, cómo quieres que se identifique y evidentemente empezar a trabajarlo desde el primer momento. Gracias, profe, muchas gracias. Gracias a ti. Profe, buenas tardes. Primero que todo, Hola, Alex, gracias. buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Primero que todo, muchas gracias por tu tiempo. Mi pregunta es basada más en el fútbol base. ¿A qué edad tú recomendarías colocar los jugadores en juegos de ubicación o juegos de posición? Digamos, en un 4 contra 4 más 3 más dirección. ¿Por Yo qué? Porque ya todos después... los ejercicios desde los 6 años, el jugador actúa en una posición y todos los ejercicios tienen Ok, dirección. ¿Qué sugiero yo entre los 6 y los dirección. 9 años? Que esas posiciones en las que actúan los niños las vayamos rotando, es decir, que el niño vaya rotando por todas las posiciones. Para mí un niño cuando llega a los 9 años tiene que haber sido portero, tiene que haber jugado de central, por el perfil derecho, por el perfil izquierdo, en zona defensiva, en zona ofensiva, en zona media. Tiene que haber jugado de delantero, porque eso le va a dar un conocimiento del juego extraordinario. Extraordinario. Y ya a partir de los 10, 13 años, construimos la etapa 2, donde el jugador actúa en una posición inicial, en un porcentaje,
yo utilizo lo que se llama 40-30-30, que es el 40% del tiempo vas a actuar en tu posición principal, en la que consideramos que mejor te puedes desarrollar, y 30-30 vas a jugar en dos posiciones cercanas. Por ejemplo, yo considero que tú vas a ser, con 10 años, 11 años, tienes unas grandes condiciones como lateral derecho. Yo, aparte de que juegues como lateral derecho, cuando termine tu temporada, voy a tratar de que si jugaste 1000 minutos, 400 o cerca de 400, lo juegues como lateral. Y 300 como extremo y 300 como central. Y ya a partir de los 14 años vas a ser un lateral que conoce el juego desde todos los puntos de vista, que cuando te tengas que incorporar al ataque, pues conoces lo que es ser un extremo y lo que hay que volver para atrás luego, porque no solo hay que ir, hay que volver. Y te va a dar una riqueza táctica y un conocimiento del juego espectacular. Vas a saber también la posición de central. El central va a conocer muchas veces, tiene que caer a la banda para actuar como lateral. Es decir, es formar a un jugador para que cuando cumpla 14 años ya pueda jugar desde una posición específica, pero con un conocimiento sobre el juego espectacular, ¿no? Primero de todas las posiciones y luego de la suya y las posiciones cercanas, porque al final, no por posición inicial, sino por movimiento, vas a tener que acabar jugando muchas veces de extremo, a veces vas a tener que acabar jugando en la posición del central, y evidentemente todo eso pues necesitamos entrenarlo, coordinarlo, pautarlo desde edades tempranas, no dándole tanta importancia al resultado, al aquí y ahora, sino formando realmente un futbolista que conozca el juego desde todos los puntos de vista y que se enriquezca con esta variabilidad de espacios, posiciones, funciones, responsabilidades, etcétera. ¿Qué es lo que no se suele hacer? Se suele hablar mucho en las canteras, ¿no? Formamos futbolistas, pero al final, más que futbolistas, acabamos formando equipos, porque no le damos importancia a estos detalles, ¿no? Y al final yo creo que estos detalles no son los que marcan la diferencia. Gracias, profe. Gracias a ti por la pregunta. No sé si por ahí tenéis alguna duda, pregunta. Recordad que os voy a enviar esta clase grabada ahora al grupo y que también os voy a enviar la clase en formato PDF y que mañana nos vemos en el mismo horario para hablar del primer pilar de esta metodología, que es la táctica individual. Si no hay más preguntas, os mando un saludo para todos, que tengáis bonito día. Para algunos, buenas tardes, para otros, buenas noches. Y nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Desde Oruro. Chao, chao.